Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Les damos la más cordial bienvenida, es un placer que nos acompañen. Damos inicio pues a la celebración del 38º aniversario de la firma del convenio entre el sistema Flaxo y el gobierno mexicano para el establecimiento de una sede en este país. Y qué mejor manera de celebrar, si no es que con la presencia del doctor Rodolfo Stavenhagen, que nos hará favor de impartir una conferencia magistral bajo el título Flaxo, Claxo y la búsqueda de una sociología latinoamericana. Para ello me permito presentar a quienes integran este presidio. Por supuesto, en primerísimo lugar, para quien pido un caluroso saludo y aplauso, el doctor Rodolfo Stavenhagen. De igual manera nos acompaña el doctor Roger Bartra, miembro a título individual del Consejo Superior del Sistema Flaxo. El doctor Francisco Valdés Ugalde, director general de la sede México, Flaxo. Nuestra secretaria académica, la doctora Gisela Sarenberg. También nos acompaña la doctora Cecilia Bóves, directora de la Revista Estudiantil Latinoamericana de Ciencias Sociales y coordinadora de la Maestría en Ciencias Sociales de esta sede México. Le cedo la palabra al doctor Francisco Valdés Ugalde. Muchísimas gracias. Pues en primer lugar, muchísimas gracias a Rodolfo Stavenhagen por haber aceptado reunirse con nosotros hoy, y en esta ocasión en que la Flaxo México cumple 38 años de haber sido fundada, nos va a avivar la memoria y nos va a hacer lo que sin duda será una muy amena, interesante y, como siempre, incitante provocación al intelecto de la sociología latinoamericana. Pero antes de darle la palabra, yo quisiera hacer un brevísimo recuento de acontecimientos que son significativos para la Flaxo, tanto en el contexto latinoamericano como en particular en la sede México. Como todos saben, la Flaxo es un organismo internacional, regional y autónomo para América Latina y el Caribe, cuyo objeto es la investigación, la docencia y la difusión de las ciencias sociales. La Flaxo fue creada el 16 de abril de 1957 a iniciativa de la UNESCO en la Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales en Río de Janeiro. Actualmente ya son 18 países los miembros del acuerdo intergubernamental y 13 países en los que se desarrollan actividades: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y México, con sedes académicas que son las que pueden ofrecer programas de posgrado, y Cuba, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y El Salvador, con programas o proyectos de distinta naturaleza. En total, 13 unidades académicas. Entre 1957 y 1973, la Flaxo tuvo como sede única Santiago de Chile, en donde se reunían la Secretaría General y las actividades académicas que desarrollaba la sede propiamente dicha. Y esto ocurre bajo el patrocinio de la Universidad de Chile y con la creación de las escuelas de posgrado en Sociología y Ciencia Política, la Escuela Latinoamericana de Sociología, la Escuela Latinoamericana de Ciencia Política y Administración Pública y un instituto coordinador de Ciencias Sociales.
de investigaciones sociales. Paradójicamente, los golpes militares que caracterizaron el Cono Sur forjaron el flujo de profesores y académicos que enriquecieron el capital humano de esta institución. Por ejemplo, el golpe de 1964 en Brasil, los golpes de 1973 en Chile y Uruguay, el golpe de 1976 en Argentina simbraron al continente y redefinieron o contribuyeron de manera decisiva a redefinir la vida de la institución. Ante este panorama, en 1975, la Asamblea General determinó un modelo descentralizado de sedes académicas en distintos países miembros del sistema. Precisamente en 1975 se celebra el convenio entre Flaxo y el gobierno mexicano para la instalación de una sede académica en este país, que entró en funciones el año siguiente, 1976. Paralelamente ocurre algo semejante en Ecuador, cuando se funda la Flaxo Ecuador, más o menos por las mismas fechas, y de esta manera se da salida a lo que ya era inviable, por lo menos durante ese tiempo, en el Cono Sur. Han transcurrido ya 38 años desde entonces, y la sede de México ha sido amparo de un nutrido grupo de intelectuales exilados. Ha sido forja de profesionales y académicos, ha sido aporte destacado en el análisis de los problemas relevantes de la región y se ha consolidado como institución de excelencia académica en la que convergen estudiantes de diversos países y colaboran destacados especialistas de México y de otros países del mundo. La planta estudiantil y académica de Flaxo México, en el conjunto de las unidades académicas, es la que mayor componente internacional tiene, con 33% de estudiantes latinoamericanos no mexicanos y con 30% de académicos de tiempo completo latinoamericanos no mexicanos. A partir del inicio de actividades de la sede de México, considerando los años de la primera dirección a cargo de René Zabaleta, o sea, entre 1975-76 y 1980, fueron profesores los siguientes. Quiero mencionar por nombre a cada uno de ellos, porque es el mínimo homenaje que podemos hacerles el día de hoy. Debo advertir que nos basamos para ello en nuestros registros escolares. Si omito alguno, será porque no está en esos registros y sería bueno que pudiéramos corregirlo si alguien lo sugiere. José María Aricó, Sergio Bagú, Darío Brown, Roger Bartra, Sonia Bengoechea, Atilio Borón, Susana Bruna, Daniel Camacho, Melba Castillo, Ricardo Cinta, Manuel Coello, Fernando Cortés, Agustín Cueva, Daniel Echeverri, Antonio García, Silvia Gómez Tagle, Pablo González Casanova, Emilio de Ípola, Jorge Landinelli, Samuel Lichtenstein, Soledad Loaesa, Sabín Manigat, René Mayorga, Rafael Mengíbar, Carmen Miró, Alfredo Monza, José Luis Nagenson, Juan Odone, Jorge Padua, Mabel Piccini, Gerard Pierre Charles, Víctor Manuel Durán Ponte, Juan Carlos Portantiero, Carlos Quijano, José Luis Reina, Carlos Rico, Adolfo Sánchez Vázquez, Raimundo Santos, Carlos Sarti, Sempat Asadurian, Alejandro Shechman, Francisco Zapata, René Zabaleta, Sergio Cermeño y, por supuesto, Rodolfo Stavenhagen. Para la Flaxo México es un privilegio haber contado entre sus académicos con tan destacado intelectual y sobre todo un humanista como el doctor Stavenhagen. Rodolfo nació en Frankfurt en 1932 y emigró a México en 1940. El contexto histórico, por demás, está a señalarlo,
era precisamente el de una conflagración mundial. Y la conciencia de la guerra se hizo presente en él siendo apenas muy chico. Su larga trayectoria académica es difícil de resumir, pero puede destacarse lo siguiente. Obtuvo la licenciatura en Artes en la Universidad de Chicago, la maestría en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el doctorado en Sociología en la Universidad de París. Hombre modesto y sencillo, nos permite reconocerle sus méritos que por muchos y conocidos le han hecho merecedor. En primer lugar, del premio Zuraski en Ciencias Sociales otorgado por la SEP, el premio Boutros Ghali otorgado por la Fundación para el Apoyo de las Naciones Unidas, el Premio Nacional de Ciencias y Artes y un largo etcétera. Profesor fundador en la Flaxo México, en la cual impartió la cátedra de Introducción a la Problemática de América Latina, fue también presidente del Consejo Superior de la Flaxo durante 15 años y miembro del comité directivo de Claxo. De ahí entonces que su conocimiento sobre ambas instituciones sea desde luego precursor y profundo, y por eso él nos va a hablar hoy de eso. Ha destacado también en otros ámbitos como relator especial para los derechos humanos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, como subdirector general de la UNESCO para las Ciencias Sociales, secretario general del Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales en Río de Janeiro, profesor investigador del Colegio de México y miembro y actual presidente del Centro Tepoztlán, Víctor Urquidy. En la actualidad es profesor investigador emérito del Colegio de México e investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Le pido ahora que nos imparta su conferencia magistral. Bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a la Flaxo, a nuestra querida Flaxo por haberme invitado en esta ocasión para celebrar el aniversario de la fundación de la sede en México. Gracias a los compañeros que conozco desde hace tantos años en la vida académica que están aquí presentes, como Roger Baltra y Cecilia Bóves, y bueno, muchas gracias a Gisela Sadenberg también. Gracias a usted. Es un gran placer volver a estos salones que yo conocí hace muchos años cuando no había salones, sino nada más un territorio vacío, baldío, que ocupamos aquí de acuerdo con la forma así que se acostumbra en nuestro país de mandar paracaidistas. Bueno, pero de eso ya les contaré más adelante. En el año de 1962, hace más de medio siglo, asistí a una reunión del Comité Directivo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Río de Janeiro, junto con otros científicos sociales de Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguay y Colombia. Ahí estaba Gino Germani, ahí estaba Pablo González Casanova, varias otras personas. Yo había llegado pocos meses antes a Río de Janeiro para asumir el cargo de secretario general del Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales, cuyo director era el antropólogo brasileño Manuel Diegues Jr. Allí pasé 3 años antes de volver a México. Me tocó vivir el golpe de Estado militar que derrocó al régimen democrático de Jean Goulart, el primero de una serie de golpes militares antidemocráticos en diversos países latinoamericanos auspiciados por el gobierno de los Estados Unidos y que tuvieron que ver con la historia de Flaxo. El centro formaba parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que fue creado, como ya decía el doctor Valdés, por la UNESCO y los gobiernos latinoamericanos a raíz de una
Reunión Regional Latinoamericana organizada por la UNESCO en 1957. Ahí también podría yo haber estado, pero no había llegado todavía a Río de Janeiro. En esa reunión, los representantes de Brasil y de Chile ofrecieron sus países como sede de la nueva institución, pero al no poderse poner de acuerdo, como era común en aquel entonces entre Brasil y Chile y otros países latinoamericanos, llegaron a la solución salomónica de que Brasil sería la sede de un centro de investigaciones y Chile la sede del centro de docencia, que llegó a ser la ELAS, la Escuela Latinoamericana de Sociología, y luego otras. Ambos, el centro de Río y la escuela en Santiago, cobijados bajo el manto de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Entonces, imagínense cuántos años han pasado desde que yo tuve mi primer cargo en Flaxo, en el año de, ¿qué dije?, 1962, cuando llegué a Río de Janeiro. Eso fue cuando comenzaron los primeros problemas institucionales, porque la sana idea original era la de crear una sola institución que se dedicara tanto a la docencia como a la investigación. El centro, como lo llamábamos brevemente, situado en la bella bahía de Río de Janeiro, en el barrio de Praia Vermelha, al pie del Pão de Azúcar, y aquellos de ustedes que han estado en Río lo pueden visualizar. Lástima que no esté ahí en alguna de las fotos, pero voy a tratar de conseguirte un. Este centro recibió en aquellos años el apoyo del gobierno de Brasil para iniciar sus actividades. Y la ELAS, la Escuela Latinoamericana de Sociología, inició sus actividades con el apoyo del gobierno de Santiago de Chile. Cuando llegué a trabajar a Río, los dos centros ya habían tomado rumbos distintos, pero seguían unidos por el común comité directivo que respondía a las orientaciones de la UNESCO. Solo algunos años después fueron adoptados nuevos estatutos y firmados nuevos acuerdos de sede, a los cuales ya se refirió el doctor Valdés. Cuando volví a México, después de la experiencia en Brasil, en la cual participé, entre otras actividades, en un estudio sobre estructura agraria y desarrollo agrícola, auspiciado por el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, me integré al Colegio de México y formé un equipo de investigación que con el tiempo se constituiría en el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CES, formalizado en 1973. Para aquellos que no saben, está aquí abajito, a un lado, ese centro, y para aquellos que tampoco saben o sí saben, aquí hay varios de mis colegas con los cuales formamos ese grupo de investigación y luego el Centro de Estudios Sociológicos en aquellos años. Debido, supongo, a mi experiencia en Sudamérica, fui invitado en 64 a una conferencia, otra más, regional de Ciencias Sociales en Bogotá, auspiciada también por la UNESCO, en la cual se discutió ampliamente acerca de la creación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la CLACSO, el CLACSO, el Consejo, el cual fue fundado formalmente en 1967 y cuya sede fue establecida en Buenos Aires. ¿Por qué lo hago aquí? Menciono esto porque yo no puedo a estas alturas ya distinguir claramente en términos de la diferencia entre CLACSO y FLACSO y su papel en el desarrollo de las ciencias sociales en aquellos años. Y aunque el Consejo tiene una estructura muy diferente a la FLACSO en términos de quiénes son sus centros de investigación independientes, miembros de distintos países, ¿no? Y no hay un acuerdo intergubernamental que cree
el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pero sí lo hay para la facultad. Sin embargo, si ustedes ven las listas, y qué bueno que el doctor Valdés nos leyó para recuerdo nuestro mutuo el nombre y los nombres de quienes fueron a lo largo de su historia de la sede de México los profesores de esta sede, si hiciéramos la lista de quienes en aquellos años, me refiero a los 50s y a los 60s, participaron en las primeras actividades de Flaxo y primeras actividades de Claxo, hay muchos de los mismos científicos sociales, tanto en una institución como en otra, particularmente los científicos sociales del Cono Sur, de Chile y de Argentina principalmente, porque los demás países latinoamericanos nos fuimos acercando a las dos instituciones paulatinamente, más y más, con los propios investigadores de esta parte, ¿no?, o la parte más norte del continente o subcontinente latinoamericano. La creación de Flaxo y de Claxo en la década de los 50, 60 del siglo pasado constituye un paso importante en la consolidación y el desarrollo de las ciencias sociales en la región latinoamericana y particularmente en algunos de los países de esta región. Este proceso no se da en un vacío, sino más bien responde a determinadas dinámicas internacionales y nacionales que se conyugan en esa época. Como sabemos bien, las ciencias sociales y sus particulares disciplinas e instituciones tienen un proceso de incubación y evolución en los países latinoamericanos que los distingue de semejantes dinámicas en otras regiones del mundo. Para no ir más a fondo en la historia de las ideas, en nuestros países, la época de la posguerra, y me refiero a la post-Segunda Guerra Mundial, porque entre tanto ha habido otras guerras y guerritas que todavía andan por ahí, pero después lo que históricamente llamamos la posguerra es la post-Segunda Guerra Mundial, tuvo particular relevancia, especialmente en el campo de la economía, y para no ir más lejos, la tuvo en la conformación de nuestras dos instituciones, Claxo y Flaxo, a través de su cercanía con el pensamiento innovador, en aquel entonces, de la Comisión Económica de América Latina, la CEPAL, de la Organización de las Naciones Unidas. La CEPAL, cuya sede latinoamericana se encontraba y se encuentra todavía en Santiago de Chile, introdujo en el discurso político y académico el concepto de desarrollo desde fines de la década de los 40, cuando en Europa aún se hablaba de la reconstrucción postbélica. Para la adecuación de este concepto a las condiciones latinoamericanas, algunos expertos de la CEPAL, visionarios yo diría, consideraron la utilidad de interactuar con diversos científicos sociales, entre ellos el sociólogo José Medina Echavarría, trasterrado de la Guerra Civil Española, quien fundó el primer centro de estudios sociales en el Colegio de México en los años 40 y posteriormente fue el primer director de la Escuela Latinoamericana de Sociología, la ELAS, de la Flaxo, de donde pasó precisamente a colaborar con la CEPAL. En esta institución de la ONU, como sabemos, el pensamiento innovador de Raúl Prebisch fue fundamental para reorientar el discurso de la economía política en América Latina, y desde el ILPES, Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social de la propia CEPAL, en donde laboraba José Medina Echavarría, emergen los estudios sobre la modernización y la dependencia, asidos al concepto de desarrollo económico y social, dos perspectivas fundamentales que orientaron el quehacer científico social latinoamericano durante varias décadas, con fuerte influencia en las investigaciones de Flaxo, así como de Claxo. Aunque pronto también se hizo sentir la influencia de la sociología y la ciencia política norteamericana
en los estudios de estas dos instituciones un hilo conductor propiamente latinoamericanista, si se me permite la expresión, acompañó sus actividades desde el principio. Si bien en distintas instituciones nacionales de ciencias sociales se realizaban trabajos importantes, en aquellos años la comunicación entre investigadores de distintos países de la región y de distintas disciplinas era escasa. Recuerdo que descubrí a mis colegas latinoamericanos durante los 3 años en que hice mis estudios de doctorado en la Universidad de París, porque a principios de la década de los 60, porque en México no había tenido la suerte en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de conocer más que uno que otro trasterrado sudamericano, colombiano, salvadoreño, guatemalteco, venezolano, que entraban y salían de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y nos contaban cosas espantosas de lo que estaba pasando en las guerras civiles y en las dictaduras de sus respectivos países. ¿En dónde me quedé? Pues aquí. Claxo y Flaxo nacieron a la vida institucional con una vocación latinoamericanista que se ha ido reflejando en la composición de los grupos de trabajo y programas regionales de Claxo y en la composición del profesorado y alumnado, así como en los programas académicos en las distintas sedes de la Flaxo. Así, en diversos grupos de trabajo establecidos por Claxo, se pudieron organizar simposios y encuentros regionales y subregionales y producir investigaciones colaborativas y comparativas sobre temas de interés compartido que después de algunos años consolidaron una personalidad propiamente latinoamericana en el quehacer de diversas áreas del conocimiento. Tan es así que en otras partes del mundo, todo mundo miraba a las ciencias sociales en América Latina como un modelo a seguir. Y años después, en que yo estaba trabajando en la UNESCO en París precisamente, pues venían a decirme los colegas africanos: óigame, profesor, pues ayúdenos a crear una institución que se creó después llamada CODESRIA en África, semejante a la de Claxo y a la de Flaxo en América Latina. Y así llegaban también de los países asiáticos, que hasta la fecha creo que todavía no han logrado ponerse de acuerdo para crear instituciones semejantes de nivel regional o subregional, pero sí las tienen de muy alto nivel a nivel nacional, ¿no?, y doméstico, pero no vamos a entrar en eso. Pero tan es así que incluso los países europeos nos decían: ¿cómo le hicieron ustedes si nosotros todavía estamos tratando de construir nuestra Unión Europea y todavía no nos ponemos de acuerdo en colaborar en el área de ciencias sociales? Claro, los europeos, muy eficientes después de su reconstrucción postbélica, pues ya lograron eso con una rapidez, porque tienen muchos recursos, ¿no? El euro hoy en día sirve para muchas cosas, incluso para promover ciencias sociales hasta en América Latina. Bueno, como miembro del comité directivo de Claxo durante algunos años, me tocó fomentar la creación de los grupos de trabajo sobre estudios rurales y estudios laborales, a los que se sumaron diversas instituciones e investigadores de varios países latinoamericanos. En los años de su creación, estas instituciones recibieron estímulos académicos y financieros de diversas fuentes, pero en ambas fue fundamental, en la primera etapa sobre todo, la contribución y la iniciativa de la UNESCO, el organismo de Naciones Unidas con responsabilidad universal. Cuando fui subdirector de la UNESCO para Ciencias Sociales a principios de la década de los 80, los dos programas seguían siendo tratados como modelos a seguir, como les acabo de decir, por la comunidad académica y diplomática internacional que se reúne en aquellos majestuosos salones de aquella organización. Otras regiones solicitaban recibir la misma atención que la región latinoamericana,
aunque los recursos disponibles se habían disminuido ya considerablemente, ya estoy hablando de los 80s. En su ahora situación postcolonial, los países africanos también querían establecer instituciones semejantes y pedían ayuda a quienes habían logrado construir el modelo latinoamericano de cooperación internacional en materia de ciencias sociales. Yo recuerdo que en Claxo se discutía cuando algunos colegas de algunos países, en este momento se me vienen a la mente unos economistas amigos, los Silva Michelena, los hermanos Silva Michelena de Venezuela, que decían, vamos a ir a África y vamos a construir ahí una imagen de Claxo y vamos a ayudar al desarrollo de los países africanos en su institucionalización de la economía y de las ciencias sociales. Así que todo esto estaba sucediendo en aquel entonces. Desde los años 60, algunas fundaciones norteamericanas comenzaron a mostrar creciente interés en colaborar con nuestras instituciones. Curioso, ¿no? Este no era un interés inocente, y creo que es importante señalarlo, aunque no aparece en algunos de los libros y artículos sobre la historia de nuestras instituciones, porque la Guerra Fría había despertado en aquel país, Estados Unidos, la necesidad de asumir lo que consideraba su responsabilidad planetaria, y entre sus numerosas deficiencias se identificó el insuficiente conocimiento de los países y pueblos de las distintas regiones del mundo. Con el objetivo de suplir a estas deficiencias, nacieron los diversos centros y programas universitarios de estudios de áreas, las Area Study Centers, en varias de las más conocidas y poderosas universidades norteamericanas, que ya existen en muchas universidades ahora y cubren casi todo el mundo. Estas Area Study Centers se crearon en esos años, precisamente, a los cuales el gobierno norteamericano y varias fundaciones privadas asignaron importantes recursos. Nuestras instituciones latinoamericanas les cayeron como anillos al dedo, que pronto se vieron reflejados en crecientes donativos, programas de investigación conjuntos, becas de posgrado, publicaciones, etcétera, etcétera. Y no hay ninguno de mis colegas de hoy en día que no en alguna vez haya podido aprovecharse de ese súbito interés de las instituciones norteamericanas en América Latina para, pues desde luego, contribuir a la colaboración internacional de las ciencias sociales, porque eso es lo que era básicamente. Lo que se escondía detrás, cada quien puede hacer su propia interpretación. Los latinoamericanos supimos aprovechar la ocasión, y aunque podíamos no compartir con las fuentes norteamericanas su responsabilidad planetaria, los recursos no nos caían tan mal, y en nuestros consejos académicos se planteaba la necesidad de asumir profesionalmente el fundraising necesario para convencer a los donantes que apoyarnos era una buena inversión. Porque nosotros no sabíamos hacer el fundraising. Todavía, sobre todo en México, estábamos, como seguimos estando, más o menos, ¿verdad?, en la idea de que le corresponde al gobierno apoyarnos, ¿no? Y si no, pues ahí le vamos a hacer su bloqueo. Bueno, creo que eso no sucedió aquí en Flaxo, pero en parte era la mentalidad. Pronto nos dimos cuenta en aquellos años que el fundraising es toda una profesión, hay que saber hacerlo, ¿no? No solo hay que decir, hey, no se olviden de nosotros, miren, tenemos un bonito programa, necesitamos 5 becas, dinero para la investigación, inaugurar la cátedra tal, etcétera, etcétera. No, es muchísimo más complicado, y no hay ninguna institución nuestra de ciencias sociales, que sea Flaxo, que sea Claxo, que sea hoy en día el Colegio de México o cualquier otra institución que no haya en algún momento tenido que vérselas con las fundaciones y los donantes, países donantes, a los que pronto se sumaron desde luego los de Europa Occidental y Europa del Norte,
Y si no sabes hacer el fundraising, olvídate de conseguir recursos para tu institución. Yo creo que eso todos lo hemos aprendido, ¿no? Pero también hubo incidentes mucho más serios, como el que involucró al profesor noruego Johan Galtung de la Flaxo, en Chile, cuando le propusieron colaborar en una investigación llamada Plan Camelot, promovida por el Departamento de Defensa del Gobierno de Estados Unidos, y que Galtung, cuando se dio cuenta, denunció ante la opinión pública. No sé cuántos de ustedes habrán oído hablar del Plan Camelot. Hay artículos y libros, historias de lo que realmente sucedió, y Plan Camelot fue el único que se descubrió, pero hay muchos otros planes Camelot con C grande mayúscula o C pequeña que han hecho exactamente lo mismo. Pues sí, los tiempos iban cambiando y en Latinoamérica se movían otras fuerzas más allá del desarrollo y la modernización de los cuales hablaba yo hace un momento. A raíz del golpe militar brasileño en 1964, que me tocó presenciar, ahí estaba viviendo ahí en ese entonces, unos años más tarde el Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales tuvo que cerrar sus puertas y Flaxo quedó reducida a su centro docente en Chile, que con el apoyo del gobierno todavía democrático en aquel entonces pronto pudo agregar la Escuela de Ciencias Políticas y extender sus actividades de investigación. Varios científicos sociales brasileños tuvieron que emigrar de su país, algunos como Fernando Henrique Cardoso a Lilpes en Santiago, antes de volver al Brasil para crear el prestigioso Centro de Investigaciones CEBRAP, el Centro Brasileiro de Análisis y Planeamiento, con ayuda de la Fundación Ford, desde donde nuestro amigo Fernando Henrique Cardoso inició su carrera política que lo llevaría a la presidencia de la República. En esos años, pese al apoyo que recibía del gobierno chileno, Flaxo pasaba por situaciones difíciles de financiamiento. La ayuda programada de la UNESCO terminó en 1969 y Flaxo se mantuvo como resultado de un acuerdo intergubernamental con estatuto propio que en los primeros años solo contaba con la firma de 3 estados miembros, Chile, Cuba y Panamá. La herida más fuerte la recibió Flaxo con el golpe militar de Pinochet en Chile. 2 de sus estudiantes bolivianos fueron asesinados por los golpistas y varios profesores e investigadores tuvieron que buscar el camino del exilio. Otros se quedaron pensando que como institución internacional, Flaxo podía servir de alguna manera de refugio. La Asamblea General de Flaxo, para ahorrar recursos, acostumbraba a reunirse cada 2 años en ocasión de la Conferencia General de la UNESCO en París, siendo sus miembros 2 representantes diplomáticos ante esta organización, ante la UNESCO. En 1972, creo no equivocarme de la fecha, pero aquí hay algunas gentes que tienen mejor memoria para las fechas que yo y que me podrán corregir más adelante. Pero yo creo que fue en 1972 que fui nombrado miembro de la delegación mexicana a la Conferencia General de la UNESCO y me tocó representar a mi país en la Asamblea de Flaxo, que se realizaba en París en ese momento. Fui electo presidente de esa reunión, cargo en el cual había de durar casi 15 años, aunque cambió el nombre, era comité directivo, luego presidente de la Flaxo, así nomás, o luego el Consejo Superior que se instaló finalmente. El golpe militar de Pinochet puso en peligro la supervivencia de la institución. El Consejo Superior no conocíamos las intenciones de la dictadura y algunos de sus miembros de ese consejo aconsejaban que se tomara la decisión de retirar la sede de Chile.
Como en aquel entonces no había alternativa visible, esta propuesta resultaba a corto plazo impracticable e implicaba relaciones diplomáticas difíciles que rebasaban las capacidades del Consejo Superior. Otra alternativa era acelerar la internacionalización o la descentralización de Flaxo como organismo regional, un proceso que se vislumbraba largo y complejo porque implicaba negociar la adhesión de otros países al acuerdo constitutivo de 1971. A nuestra reunión del Consejo Superior de 1974 asistió un representante del gobierno militar de Chile, un coronel de paracaidistas, de apellido Medina, ¿verdad, Francisco? Me lo recordaste hace un rato precisamente. Un coronel de paracaidistas, era incluso el director de la escuela de paracaidistas, corporación que había sido calificada como una de las más duras del régimen pinochetista. Tuvimos que explicarle al coronel Medina lo que era un organismo internacional de ciencias sociales y por qué era conveniente abrir nuevas sedes y trasladar la Secretaría General a otro país, sin por ello tener que cerrar la sede académica en Santiago. Y de repente mi percepción personal, ¿no?, me transformé en un diplomático de negociaciones secretas, siendo un profesor del Colegio de México que representaba a México en un Consejo Superior Académico de Flaxo, pero aquí se jugaban otras cosas. Yo recuerdo incluso que tuvimos una reunión, ya no lo puse aquí porque me faltaban los datos, pero lo recuerdo ahorita, en una reunión de Consejo Superior un año después en México, llegó el mismo coronel, ¿no?, representando al gobierno de Chile. Chile era miembro de Flaxo desde su fundación y tenía en ese momento la sede de Chile, la única que había de Flaxo en todo el continente, todavía, ¿no?, en ese momento. Y entonces el coronel se me acercó y me pidió en secreto, creo que ahora ya se pueden descubrir esas cosas, años después, ¿no?, que le consiguiera yo una entrevista con algún alto funcionario del gobierno de México, porque el gobierno chileno, bueno, ustedes saben todo lo que pasó, etcétera, ¿no? No hay que recordarlo ahorita, pero que el gobierno chileno pensaba que México tenía una percepción equivocada, ¿no?, de lo que estaba pasando en Chile. Entonces, aprovechando que estábamos entre amigos en el Consejo Superior de Flaxo, pues que si no le hacía yo el favor de conseguirle una cita, ya no quería hablar con el presidente, pero con algún funcionario. Y entonces, pues como presidente de la organización, pues también tenía yo que atender los pedidos de los miembros del Consejo Superior, independientemente de cómo se llamaban o cuál era su historia, triste o no tan triste en años anteriores. Entonces me comuniqué con el entonces secretario de Gobernación personalmente y le dije, oye, porque éramos amigos desde años atrás, le dije, te vengo a solicitar algo que me han solicitado, pero y le dije lo que el representante chileno me pasó. Entonces me quedó viendo y dice, bueno, tú sabes cuál es la posición de México ante el golpe militar. Le digo, claro que sí, además la comparto en lo personal, pero en este caso hablo como funcionario de esa institución. Dice, pues dile al señor representante de Chile que México no tiene ningún interés en reanudar en estas condiciones cualquier contacto diplomático con el gobierno de facto de Chile. Bueno, entonces yo regresé a mi reunión de Consejo Superior y en privado luego le dije al coronel, oiga, pues no se pudo. Y ahí acabó. No sé si a través de otras rutas diplomáticas hubo otros contactos, seguramente los hubo muchísimos, pero a través de Flaxo no funcionaron. Que quede en la historia de Flaxo.
Bueno, tuvimos pues que explicarle al coronel, ¿verdad?, cómo se manejaban los organismos internacionales, académicos, y por qué era conveniente abrir nuevas sedes y trasladar la Secretaría General a otro país sin por ello tener que cerrar la sede académica en Santiago. Era una estrategia que varios de nosotros del Consejo, no incluyendo desde luego al coronel, sin el coronel, habíamos pensado que podía funcionar, porque no era posible expulsar al gobierno de Pinochet del Consejo de Flaxo, no nos correspondía, ¿no? Y era un organismo internacional, y en la medida en que el mundo internacional reconocía, aunque sea el gobierno de facto, como sigue reconociendo gobiernos de facto en cualquier lado del mundo, ¿no?, entonces pues no le correspondía al Consejo Superior expulsar a un Estado miembro. Eso era lo primero. Y segundo, pues como era la única sede, decir que ahora cambiamos la sede a otra parte, pues sería que ya no existiría Flaxo en ese momento, porque hacia dónde íbamos a trasladar esa sede de Santiago de Chile, no había alternativa, ¿no? Entonces el coronel reiteró el interés de su gobierno en mantener abierta y funcionando esta sede de Flaxo. Eso fue un mensaje oficial del gobierno de Pinochet, que no querían deshacer ni cerrar la sede de Flaxo, ni sacarla a patadas de Chile, etcétera, y ofrecía el coronel garantías para su funcionamiento, ¿no? Eso está en actas de Flaxo de aquel entonces. Yo en los últimos días busqué estos actas en algún archivo aquí en México y no encontré nada de eso, así que me pueden creer o pueden no creerme, en fin, pero eso fue. Y al mismo tiempo que sucedía eso en la reunión, yo recibí mensajes de los colegas académicos de la sede que me decían que estar la sede abierta y tener ellos la posibilidad de trabajar en la sede era una manera de proteger a un núcleo de científicos sociales que querían quedarse en Chile. Finalmente a mí me convencieron esos argumentos y esa es la decisión que tomó el Consejo Superior de Flaxo en aquel entonces. Pero con todo y esta situación, en 1975 se logró abrir un poco al vapor una subsede en Buenos Aires para que la Secretaría General, que entonces estaba a cargo del economista argentino Arturo O'Connell, pudiera salir formalmente de Santiago y trasladarse a una subsede creada un poco exprofeso en Buenos Aires, y así no se tocaba la sede académica que funcionaba en Santiago, pero la institución ya no tenía que decir que su Secretaría General estaba funcionando en un país donde había habido lo que pues sabemos que sucedió. Entonces eso fue el primer paso hacia la creciente descentralización y hacia la creciente internacionalización de Flaxo, pero internacionalización que estaba en el estatuto como un organismo regional. Entonces algo había que hacer y eso es lo que hicimos. Por otra parte, ¿no?, temporalmente pues se había salvado la situación, era también preciso consolidar a Flaxo en el largo plazo. Gonzalo Abad, que era el representante del Ecuador en el Consejo Superior, un sociólogo ecuatoriano bien conocido, que trabajó muchos años también en la UNESCO, ofreció la posibilidad de abrir una sede académica en Ecuador. Y yo aquí en México me puse a trabajar y con el apoyo de Víctor Urquidi, presidente del Colegio de México, y también de Pablo González Casanova, que había sido miembro del Consejo Superior anteriormente, tuve una primera larga entrevista con el secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Aguja, quien había apoyado pocos años antes la creación del Centro de Estudios Sociológicos
en el Colegio de México, entonces ya había un vínculo y era amigo del Colmex, del Colegio de México. El secretario de Educación consultó al presidente Luis Echeverría y en uno de esos encuentros masivos a los que éste era aficionado, digo el presidente Echeverría, ¿no? Bravo Aguja me empujó de repente por atrás hasta que me encontré frente a frente con Echeverría, que se estaba subiendo a un autobús para retirarse de ahí, mientras Bravo Aguja me susurraba por atrás: háblele, háblele, háblele. Ahorita que lo pienso, realmente parece una obra de teatro surrealista, pero aquí Francisco Zapata luego espero que nos pueda contar más de ese detalle. Fue cuando en un espacio de no más de 3 minutos le planteé al presidente Echeverría el drama de una institución tan prestigiosa como la nuestra, al tiempo que le dejaba ver lo bueno que sería para México ofrecer nuestra hospitalidad a los intelectuales sudamericanos perseguidos y exiliados. El presidente se me quedó viendo fijamente, inclinaba la cabeza amablemente y me dio a entender que se ocuparía del asunto. A los pocos días le hice llegar un expediente con los principales datos y, para mi agradable sorpresa, algunos días más tarde recibí una llamada telefónica de la Secretaría Particular de la Presidencia indicándome que la Secretaría de Educación ya había recibido las instrucciones correspondientes, y eso es en un plazo de varios días. De esta manera, Flaxo pudo salvarse y pudo echar raíces en México. Algunos meses después, cambió de régimen, un cambio de régimen de por medio. El nuevo presidente, José López Portillo, acompañado de su secretario de Educación, Porfirio Muñoz Ledo, también amigo de Flaxo, inauguró este edificio en el cual nos encontramos ahora. En el ínterin, México había firmado, como se señaló, el nuevo acuerdo de la Flaxo, contribuyendo así al proceso de descentralización ya anunciado. Y aquí en las fotos de enfrente veo precisamente, y también me lo recordaron hace rato, en el año del 76 tuvimos básicamente 2 inauguraciones de Flaxo. La primera con el presidente saliente, Luis Echeverría, cuando todavía no había ningún edificio, pero habíamos hecho nuestro paracaidismo y decíamos, este es el terreno que queremos para Flaxo, y queremos, señor presidente, que usted lo vea y lo inaugure. Y poco antes de dejar la presidencia, el presidente Luis Echeverría estuvo aquí, como se ve ahí en una de las fotos, ¿no?, para inaugurar Flaxo. Y unos meses más tarde, el nuevo presidente, José López Portillo, también vino para inaugurar los cursos y los nuevos edificios del mismo Flaxo. Creo que hay pocas instituciones de ciencias sociales en México que pueden presumir de haber tenido 2 inauguraciones oficiales en menos de un año. Pero si quieren otra, podemos trabajarla. En fin. Quedaba por resolver el problema de la Secretaría General. El buen colega Daniel Camacho, representante de Costa Rica en el Consejo Superior y reconocido científico social en su país, puso manos a la obra con su gobierno, así como había hecho Gonzalo Abad en Ecuador y su servidor aquí en México. En ocasión de una reunión del Consejo en San José, porque el Consejo se reunía cada año y en distintos países, tuve una larga, gracias a Daniel Camacho, una larga y amable conversación con el presidente Rodrigo Carazo, también contándole la misma historia, quien luego dio instrucciones para que Costa Rica ofreciera ser sede de la Secretaría General. Este ofrecimiento fue aceptado por el Consejo en 1979, al tiempo que Daniel Camacho fue elegido como nuevo secretario general de la institución.
Como señala el historiador Héctor Pérez Brignoli en un libro que descubrí buscando documentarme, ¿no?, que se publicó hace unos años en Costa Rica precisamente, de la historia de Flaxo, el aspecto, dice el historiador, el aspecto más significativo de la reforma fue el convertir a la Secretaría General en una instancia de coordinación, dejando amplia autonomía a las sedes. Entonces, en ese tramo de algunos años, ¿no?, Flaxo se transformó de un programa de la UNESCO, primero en Chile y Brasil, luego solo en Chile, se transformó en un organismo regional autónomo de los países latinoamericanos, pero sin recursos propios más que lo mínimo para organizar sus eventos y sus consejos o su asamblea de una vez en distintos países, pero sin sedes más que la de Chile, ¿no? Y luego, a raíz del golpe militar y luego el golpe argentino y prácticamente la creciente militarización de varios países en América Latina, pues esa organización Flaxo pudo transformarse en unos cuantos años, ¿no?, gracias a la colaboración de varios países y gobernantes y amigos y a los académicos de la propia institución, pudo transformarse en esa institución múltiple, ¿no?, internacional, propiamente latinoamericanista, que desde entonces, con todos sus problemas que ha pasado, no ha hecho más que expandirse, profundizarse y crecer, como lo vemos en este evento el día de hoy. En los países del Cono Sur, las ciencias sociales, junto con otras disciplinas, fueron muy golpeadas por las dictaduras militares, como todos sabemos, y varios de ustedes aquí lo han sufrido en carne propia. Centros de investigación y docencia clausurados, académicos y estudiantes encarcelados, expulsados o desaparecidos, funcionarios perseguidos, etc. Ante la emergencia, el secretario ejecutivo de Claxo, estoy ahorita hablando del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, nuestra institución hermana prácticamente, Enrique Oteiza, de Argentina, lanzó un programa de reubicación de científicos sociales, incluyendo una bolsa de trabajo para estudiantes y profesores, para el cual logró conseguir amplio apoyo internacional. La rapidez e intensidad con la que se movilizó la comunidad de científicos sociales en América Latina, América del Norte y algunos países europeos recuerda, a mí cuando menos, la movilización internacional que durante la Segunda Guerra Mundial logró salvar la vida a numerosos perseguidos, refugiados y exiliados de los países bajo regímenes fascistas. Un ejemplo más de solidaridad latinoamericana en acción. También hay estudios y ya publicados sobre este esfuerzo considerable, muy poco conocido realmente en las comunidades de ciencias sociales, que hizo Enrique Oteiza a partir de la Secretaría General de Claxo para salvar vidas de científicos sociales y para salvar instituciones. Los regímenes militares que asolaron el continente latinoamericano en la segunda mitad del siglo XX dieron lugar a un giro importante de prioridades y orientaciones de las ciencias sociales en la región. Estas comenzaron a ocuparse más de los sistemas y movimientos políticos, de la naturaleza del Estado y sus instituciones y del anhelado retorno a la democracia. Ya no solamente la sociología y la economía, sino también la ciencia política, aportaron importantes e innovadores análisis y reflexiones. Nuevamente se advierte un sesgo latinoamericanista, al que contribuyeron ambas instituciones aquí reseñadas, así como numerosos centros de estudio nacionales y extranjeros que participaban y participan en las redes construidas en torno a Flaxo y Claxo. El desarrollismo vinculado a los planteamientos de la CEPAL quedó relegado, cuando menos temporalmente.
Sin pretender hacer un análisis más cuidadoso, no debemos olvidar que las ciencias sociales presentan diferentes enfoques teóricos. Así sucede también con la producción académica de nuestras dos instituciones. A lo largo del último medio siglo, nuestra producción intelectual también refleja distintas modas analíticas y metodológicas, sin apartarse por ello de la preocupación central de ampliar nuestra comprensión de los fenómenos latinoamericanos. Por ejemplo, tanto en relación con la problemática del desarrollo y la modernización, como la del Estado, la política y la democracia, podemos detectar enfoques neoliberales, neoconservadores, neomarxistas, postmodernistas y otros planteamientos. El encuentro de estas corrientes ha dado lugar a encendidos debates y polémicas, como lo atestiguan las publicaciones y las tesis de Flaxo y Claxo a lo largo de los últimos años. Aquí hay varios autores de estas tesis. Si bien el Consejo Superior de Flaxo no es una palestra académica, en numerosas ocasiones a lo largo de los años que me tocó colaborar, tuvimos la buena suerte, los miembros del Consejo, de intercambiar informaciones y opiniones con los distintos directores de sedes y de programas especiales. Recuerdo interesantes conversaciones con Darcy Ribeiro del Brasil, José Joaquín Brunner de Chile, Gino Germani de Argentina y otros. En años más recientes se ha dado un nuevo giro en la narrativa de lo latinoamericano, que es asumido en las publicaciones y trabajos de las dos instituciones que me ocupan. Me refiero al énfasis en lo cultural y a los enfoques más subjetivos. Hoy se habla menos de la realidad latinoamericana como un concepto que tuviera existencia propia sin la intervención de los científicos sociales. En este enfoque destacan las preocupaciones en torno a la cuestión de género, las relaciones raciales e interétnicas y las identidades culturales de pueblos indígenas y afroamericanos. En la etapa post-democratización surgen con más intensidad las críticas a los procesos democráticos, los problemas de las políticas sociales, los derechos humanos, el sentido de pertenencia y temas afines. Al mismo tiempo que Flaxo y Claxo recobran su institucionalidad en el mundo académico, resulta cada vez más cuestionada la idea de una ciencia social latinoamericana en un mundo globalizado y multipolar. Ya no hay guerra fría, pero ahora existen múltiples niveles de violencia, enriquecidos por fabulosas tecnologías de espionaje universal. Ustedes saben a lo que me refiero. El mercado financiero es global, pero los migrantes sin papeles que desean cruzar alguna frontera o playa son más vulnerables y miserables que nunca antes. ¿Existe realmente la necesidad o la posibilidad o la conveniencia de seguir buscando o construyendo una ciencia social propia de América Latina? Pues yo creo que la respuesta la tienen ustedes. Y mi querido Francisco, yo quisiera pedir la venia para que hubiera un periodo de comentarios y tal vez respuestas a algunos de estos temas con el público aquí presente antes de que pasemos a la siguiente etapa de este evento, sobre todo porque yo veo aquí caras muy conocidas de personas que vivieron, algunas conmigo y algunas un poco al margen, algunos de estos temas en la práctica en aquellos años, los primeros años de Flaxo y de Claxo, y entonces seguramente nos pueden ilustrar o contradecir, tal vez, algunas de las cosas que yo planteo. Muchas gracias. Pues Rodolfo, desde luego, con muchísimo gusto se puede abrir ese espacio. Así es que les pregunto a los aludidos. Hubo dos clases de aludidos, el público en general y el público en particular. Así es que, A ver, Francisco Zapata.
que me alegra mucho de estar aquí, porque hace 40 años había sido difícil encontrar a tantos sociólogos, antropólogos, politólogos discutiendo estos temas. Éramos muy pocos en esas reuniones que se hacían en Flaxo en su origen. El segundo comentario es una precisión que me parece importante respecto al asunto que mencionó Rodolfo sobre el papel que puede tener el financiamiento de las investigaciones por parte de organizaciones norteamericanas. Me quiero referir en particular al caso del Plan Camellia. Yo era estudiante de sociología en esa época y la Universidad Católica de Chile. Me tocó enfrentar directamente esos conceptos de alumnos de profesor. Cuando el profesor Johan Galtung publicitó lo que se estaba tratando de hacer a través del Plan Camellia, nos sirvió de mucho apoyo. En uno de los lugares donde había ido el antropólogo, además vergonzosamente chileno, Hugo Martín, a ofrecer ese dinero para hacer investigación, era precisamente el de la Universidad Católica. Entonces la reacción de nosotros fue muy espontánea. Yo me acuerdo que en esa época visitamos los pasillos y los salones de la Cámara de Diputados del Congreso de Chile para apoyar lo que estaba haciendo Galtung, también otros sociólogos que a veces se recuerda un poco en Chile, que es el profesor Eduardo Amón. Y ahí aparecieron otros que fueron los que investigaron de Chile, en particular Álvaro Bunster y el que fue presidente de Chile, Ricardo Lagos, que era secretario de la universidad. Esto lo traigo a colación porque quiero decir que no fue solamente yo cantando, sino que los que estudiábamos sociología, los que teníamos algo que decir respecto a cuál era el margen de maniobra de las relaciones internacionales, nosotros lo tomamos muy bien. Fue un bautismo, digamos, de toma de posición frente a este problema que existe respecto a eso. Un pie de página al Centro de Investigaciones de la Universidad Nacional de Cuyo, que está haciendo muchas investigaciones sobre ese tema. Por la profesora Fernanda Baile, que está rehaciendo todo eso solamente para precisar la necesidad, lo digo sobre todo frente a los que están estudiando de que hay que, a veces, uno necesita elegir. Uno tiene ofertas que ya son múltiples, hay que saber distinguir las que nos dejan autonomía y las que son solamente, digamos, instancias de tratar de sacarnos lo que nosotros sabemos para efectos, digamos, de sospecha. El segundo comentario que quiero hacer se refiere a un hombre que fue el primer director de la Flaxo, el profesor René Zabaleta del CAP. Él es un hombre que llegó a Chile porque había habido otro golpe. A veces no se acuerda uno que en el año 72 hubo un golpe en Bolivia. El general Hugo Banzer tomó el poder en Bolivia y René Zabaleta hizo un viaje muy particular desde La Paz a Santiago. Atravesó el desierto de Atacama, durmiendo con el cuerpo frente a la arena para poder pasar el desierto y llegar a Antofagasta, a donde lo fue a buscar nada menos que el presidente de la República de Chile en ese momento, que era Salvador Allende. En ese momento, en 72, fue muy crítico en ese sentido. Y en René Zabaleta yo me lo reencontré aquí en La Paz, y donde tuvimos oportunidad de trabajar con él en este sentido. El tercer elemento que quiero mencionar, y sobre todo para los que son estudiantes aquí, es la importancia de estudiar en Flaxo. Aquí veo yo a Cecilia y a muchos otros estudiantes que fueron mis estudiantes en esta institución. Y me acuerdo mucho de lo que quería decir Flaxo en Chile. Ustedes saben que nosotros los chilenos tenemos una cordillera de los Andes que nos aísla del resto del continente. Pues bien, la Flaxo fue la institución que nos hizo ver de que más allá de la cordillera de los Andes habían otros países. Por ejemplo, existía Brasil. Para nosotros Brasil en el año 1965 era un gran misterio, así como puede ser para muchos mexicanos el Cono Sur. Pues bien, aquí, yo me acuerdo siempre de la sala de clase, la primera sala de clase, tener 35 estudiantes que venían de todos los países del continente y poder escuchar a Cecilia y a otros chiquillos y chiquillas
que podían intervenir, ¿no es cierto?, para hablar de sus problemas. Entonces, imagínense ustedes una clase de Flaxo en donde en 5 segundos se puede corregir un error histórico, político, ¿no es cierto?, como los que se podían discutir en esos cursos. Y quiero terminar con una anécdota. Aquí se discutió mucho en ese curso sobre el peronismo, el fenómeno peronista. Para mí es inolvidable la presentación que hicieron 3 estudiantes argentinos en esa ocasión, que no hablaron mucho del peronismo, sino que pusieron un disco, ¿no es cierto?, donde pusieron a hablar a Evita y pusieron a hablar a Perón, y estaban todos los 3 disfrazados de militantes peronistas. Qué mejor ejemplo, ¿no es cierto?, de que nadie se olvidará nunca de lo que fue el peronismo a partir de esa presentación. Muchas gracias. ¿Alguien más? Alicia Puyana. Muchas gracias y realmente agradezco y estoy muy emocionada por ese recuento histórico de Flaxo y de Claxo, que lo intuía pero no lo conocía con ese detalle, con ese cariño y con esa simpatía. Yo quisiera, aprovechando ahora lo que dijo Francisco y también el doctor Stavenhagen, que nos cuenten y que les cuenten a los jóvenes en qué consistió el Plan Camelot. Muchas gracias. Esa es otra conferencia. Hay que recoger los datos, pero lo que cuenta Galtung en uno de sus artículos autobiográficos es que se le había acercado un sociólogo, lo mencionó Francisco Zapata, ¿no?, que vivía en Estados Unidos, pero que era de origen chileno, pero que no era muy conocido en Chile en aquel entonces, Hugo Nutini, un antropólogo, y que lo había invitado a Galtung, y por vía de Galtung, pues a Flaxo, Chile, a participar en un estudio comparativo, y por eso la importancia que le di hace un momento al concepto de Area Studies que fueron creados, ahora se puede decir abiertamente, fueron creados en las universidades norteamericanas en esa época para servir a los fines estratégicos del gobierno de Estados Unidos. Entonces, centros de estudios de África, centros de estudios latinoamericanos, centros de estudios europeos, creo que muy pocos centros de estudios árabes que hubieran sido más interesantes para ellos, dada la conformación mundial ahorita de la violencia. Pero lo que era de Latinoamérica era muy claramente, ¿no?, evitar otra revolución cubana, ¿no?, evitar gobiernos de izquierda, y desde luego, pues Allende era uno de esos gobiernos, el de Jean Goulart, unos años antes, que fue derrocado por unos militares, era otro, y entonces el Departamento de Defensa no se escondía, ¿no? El Departamento de Defensa de Estados Unidos financió varios de esos centros para que hicieran investigaciones, ¿no? Que era básicamente, si mal no recuerdo, indagaciones sobre las actitudes de los jóvenes, ¿no?, estudiantes y de la población en general, con respecto a una serie de indicadores que esos sociólogos, antropólogos habían podido elaborar, que según ellos pues podían denotar si había una vocación izquierdista o derechista o conservadora o revolucionaria, etcétera, y de ahí sacar algunas conclusiones que podían servir a los ejércitos. Eso sí estaba escrito incluso en la nota que recibió Galtung, ¿no?, que pudieran servir a los ejércitos latinoamericanos para poder identificar dónde estaban los focos rojos posibles, ¿no?, de movimientos revolucionarios o izquierdistas, y eso hacerlo luego llegar al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Digo, la cosa era muy clara, no estaba disfrazada. Hoy supongo que hacen las mismas cosas, pero se disfrazan con las consultorías de las empresas privadas, etcétera. Pero en aquel entonces, en que no había eso, pues un departamento de defensa con los
ejércitos amigos, ¿no? Incluso sin informar al gobierno en turno, ¿no? Porque ese era el enemigo, y entonces a través de los Center for Area Studies o esas cosas, ¿no? Poder trabajar con académicos, y como era un excelente académico, Johan Galtung, ¿no? De Noruega, pues era neutro, entonces se les ocurría que él podía ser un buen enlace, y entonces lo querían contratar para que él armara un equipo de investigación en Chile, y fue de los pocos que no se dejó, que sacó la banderita y dijo no, el whistleblower, como ahora se dice. Sí. Yo también quiero agradecer a Rodolfo habernos contado, recordado esa historia, felicitar a Flaxo por sus 38 años y decir un poco que la historia de Flaxo es un poco la historia de nuestras vidas, ¿sí? Yo salí de Brasil a estudiar, fui la 6ª promoción de Flaxo, y Zapata decía que Chile tiene la cordillera, ¿no? Que hay islas Chile, pero Brasil tiene su presunción de gigante adormecido, ¿sí? Que nosotros éramos un subcontinente totalmente egocéntricos, ¿sí? Entonces ir a Flaxo, naquele entonces, foi descobrir a América Latina. Ou seja, para mim, a experiência de Flaxo foi assim crucial, poder conviver em las classes aí de Flaxo com colegas de toda parte. Aí foi onde conheci a Francisco e a Maria Luísa. E depois, tanto o golpe de Estado como o ato institucional número 5 em Brasil, que não permitia que nadie regressava, também me trajo a México. E aqui tive o gosto de ser maestra de Flaxo. E através de Claxo, em nossos anos formativos, os grupos de trabalho de Claxo foram fundamentais para nossa formação e para criar esse espírito latino-americano. Então, nesse sentido, ouvir a vocês, ouvir a Rodolfo, ouvir todos os comentários, isso é muito gratificante em termos personais, e aqui tive a possibilidade de reencontrar com maestros meus em Flaxo, como Fernando Cortés, Jorge Pádua e etc., e continuar a história com Rodolfo através do Centro de Estudos Sociológicos. Então, nesse sentido, eu creio que é interessante ver como a história das instituições se entrelaçam com as histórias personais, e nesse sentido, os felicito e agradeço muito ter a oportunidade de recordar. E como uma anedota, não sei se Francisco e Maria Luísa se acuerda, quando foi Nixon, nós le echamos desde os balcones da Faculdade de Ciências Políticas, echamos papeles, todo o que poderia para protestar da visita do presidente que aí andava. Muitas graças. Yo solo quiero agregar muy rápidamente que hay una gran ansiedad en América Latina por conocer lo que estamos haciendo ahorita, en este momento, aquí. En la mañana recibí un desesperado llamado del secretario ejecutivo de Claxo, Pablo Gentili, pidiéndome urgentemente el texto de Rodolfo Staubenhagen para poder saber qué es lo que iba a decir de Claxo. Así es que pronto, venir desde Buenos Aires hoy hubiera sido un poco complicado a última hora. Estaban todos invitados, por cierto. La invitación a este evento circuló en toda América Latina, en todas las Claxos y en todos los centros amigos y con todos los colegas, pero imposible en la mayor parte de los casos atender a una invitación que implica una movilización muy grande. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Procedemos a la entrega de una escultura de la autoría del maestro Carlos Aguirre, de Chura, destinada ex profeso para la Flaxo, entrega que hará el doctor Valdés al doctor Staubenhagen.
presencia de todos y para continuar el festejo de este 38 aniversario de la Flaxo, además en torno a la figura del doctor Stavenhagen, les hacemos la más cordial invitación a un brindis que se ofrecerá en las instalaciones de aquí abajo. Muchas gracias.